Hola, muy buenas tardes. Encantada de daros la bienvenida de nuevo. Ha habido ya personas que estaban en la sala hace un ratito. Pues a todos daros la bienvenida a este espacio virtual en el que va a tener lugar el webinario que lleva por título Melanoma, ¿qué es y cómo se trata? Conociendo la enfermedad. Mi nombre es Teresa Terrén y formo parte del equipo de la Fundación Más que Ideas, organización que hoy impulsa este webinario, que es el primero de un ciclo que lleva por título Melanoma, Visión 360 grados, dirigido principalmente a pacientes y familiares. Todas estas sesiones tienen el propósito de informar acerca de esta enfermedad desde diferentes perspectivas para que tengamos pues, una visión más amplia, una visión 360 grados. Así que hoy hablaremos de melanoma y sus tratamientos. El próximo martes 28 de septiembre lo haremos de las secuelas y de los efectos secundarios de índole físico y aprenderemos un poquito mejor a cómo manejarlos. Y por último hablaremos del impacto emocional y social. Lo haremos el martes 5 de octubre. El objetivo de todas estas sesiones es tener información para afrontar mejor las dificultades que van surgiendo a lo largo del proceso de la enfermedad. Como siempre, en todas las iniciativas que hacemos desde la Fundación Más que Ideas, esto no sería posible sin contar con el apoyo de otras entidades. Así que permitidme que antes de comenzar agradezca como corresponde la colaboración altruista de la Academia Española de Dermatología y Venerología, del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y de Melanoma España. Y, por supuesto, también a las empresas pues, que han confiado en esta iniciativa y nos han ayudado a hacerla realidad a través de sus aportaciones económicas. Bristol Myers, MSD, Novartis y Pierre Fabre. Nos gustaría señalar que ninguna de estas empresas interviene en los temas que se van a tratar en la sesión de hoy y en las sesiones siguientes y tampoco en los discursos que hoy se van a ofrecer. Y bueno, pues desde Más que Ideas nos sentimos muy afortunados por contar con todas estas entidades que nos ayudan pues, a hacer realidad ideas, iniciativas y proyectos en pro de mejorar la salud y la calidad de las vidas de las personas que convivimos con una enfermedad. En nuestra fundación, que nació en el 2014, de la mano de varias personas que tuvimos una experiencia similar, que fue el diagnóstico de un cáncer, trabajamos pues, para que las personas seamos protagonistas de nuestro proceso de salud, así como lo hacemos, ¿verdad?, en otras áreas de nuestra vida. Y es que en este sentido hay que decir que no siempre podemos serlo, quizá porque tenemos necesidades que no están cubiertas, por no contar con información suficiente, o quizás sí que contamos con ella, pero no con los canales de acceso, recursos y herramientas para disponerla. Para detectar esas carencias, desde Más que Ideas realizamos proyectos de investigación social que nos permiten pues, diseñar proyectos de información y de apoyo que se ajustan a las necesidades reales y demandas en materia de salud que las personas que convivimos con la enfermedad tenemos o de la sociedad en general. Proyectos que se materializan, como hoy, en puntos de encuentro y también en otros materiales y recursos. Y siempre, como decía, lo hacemos de la mano de la comunidad médica, de la científica, de la sociosanitaria y también de la civil, pues para nosotros es fundamental y totalmente necesario trabajar en red y crear puentes de diálogo para tener una perspectiva pues, más plural, que es de lo que hoy también vamos a darnos cuenta, de diferentes perspectivas profesionales. Así que muchas gracias a todas estas entidades que nos tienden esta mano y muchas gracias también, por supuesto, a todos los que confiáis en Más que Ideas a título individual. Me refiero a los socios y a los voluntarios que nos ayudan y nos dan mucha energía para estar cada día trabajando. Si alguien que nos está escuchando que está interesado en formar parte de esta familia de Más que Ideas, pues poneros en contacto con nosotros, que tendréis, desde luego, las puertas abiertas y seréis muy bienvenidos. Pero bueno, vamos al lío, vamos con el tema que hoy nos ocupa y hoy en esta sesión vamos a seguir la siguiente estructura que ahora mismo veréis en vuestras pantallas. Vamos a hablar de diferentes contenidos que van a ser ofrecidos por estupendos profesionales que encontráis aquí a mi lado. Así que paso a presentároslo como corresponde para que podáis ver quiénes van a estar hoy con nosotros. Bienvenidos, muchas gracias Eduardo, David
y Pablo por acompañarnos hoy. Os presento en primer lugar a Eduardo Nagore. Él es dermatólogo y jefe clínico del Servicio de Dermatología en la Fundación Instituto Valenciano de Oncología y también miembro de la Academia Española de Dermatología y Venerología. Él hoy nos va a explicar qué es el melanoma y cómo se trata desde la cirugía. Bienvenido, Eduardo. Gracias. Os presento en segundo lugar a Pablo Cerezuela. Él es oncólogo médico y desarrolla su trabajo, su día a día en el Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Virgen de la Risaca, en la ciudad de Murcia. Además, es vocal del Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma. Él nos va a ayudar a conocer el segundo tema, a ver cómo se trata el melanoma desde la oncología médica. Bienvenido, Pablo. Muchas gracias, un placer. Y por último os presento a David Esteban. Él es oncólogo radioterápico en Genesis Care en Toledo y miembro de la Sociedad Española de Oncología Radioterápica. Él nos ayudará a conocer cómo se trata el melanoma, pero desde otra perspectiva, desde la oncología radioterápica. Bienvenido también, David. Tras sus intervenciones tendremos un espacio para preguntar las dudas que tengamos y que vayan surgiendo. Así que, bueno, Eduardo, Pablo, David, os agradecemos en mayúsculas vuestra participación generosa. Gracias por regalarnos vuestro tiempo y conocimiento, sobre todo, y gracias por vuestro compromiso profesional y personal. Os voy a dejar con Eduardo Nagore. Eduardo, te estará llegando un aviso para que puedas compartir tu presentación. Ya estás en cámara, también con el micro. Bueno, pues como os decía, Eduardo Nagore, dermatólogo y jefe clínico del Servicio de Dermatología del IVO. Él hoy nos va a contar, y lo dejo en tus manos, qué es, Eduardo, el melanoma y cómo se trata desde la cirugía. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias a ti. Pues nada, sin más, voy a proceder a comenzar a tratar de explicarlo. El melanoma es uno de los cánceres de piel. En la piel podemos tener diferentes tipos de melanoma. Básicamente podemos tener los tres fundamentales, que son el melanoma, luego tenemos el carcinoma de células basales o carcinoma vasocelular, también tenemos el carcinoma de células escamosas o carcinoma espinocelular. En general podemos tener pues, prácticamente cualquier tipo de cáncer, tantos como tipos de célula tenemos en la piel. El que nos preocupa hoy es el que deriva del melanocito. El melanocito es una célula que está, como se puede ver, en la parte más basal, parte más inferior de lo que es la epidermis, la capa más superficial. Y entonces esta es la célula que se encarga de producir la melanina, la que nos da el color de la piel, una melanina que lo que hace es proteger, mediante su transferencia a todas las células que hay alrededor, a nuestra piel, del daño que nos puede producir la radiación ultravioleta, todo el daño que produce en el ADN. Bueno, pues el melanoma es cuando una de estas células, un melanocito, pues se descontrola, se hace independiente y se dedica a proliferar, a multiplicarse y a crecer dentro de esa primera capa. Esa primera capa que está separada de la siguiente por una membrana basal, una membrana que hace como efecto barrera, una barrera natural que evita que cuando el melanoma está creciendo en esta zona, pues pueda dar problemas de diseminarse y trasladarse a otros tejidos. Cuando atraviesa esta barrera, el melanoma pues, crece, se multiplican en tejidos más profundos y como se puede ver, pues ya hay vasos, hay otras estructuras dentro de la piel que pueden permitir que ese tumor, que esas células cancerígenas puedan extenderse por el resto del cuerpo. El melanoma aparece, desde luego, por un efecto, una parte casual, pero también por la interrelación de diferentes características, pues una parte de nuestra constitución genética, alguna de ellas pues, que nos caracteriza nuestro tipo de piel, algunas características de la piel que nos hacen más susceptibles, como tener muchos nevus o tener fototipos más claros, es decir, una piel más sensible a la radiación ultravioleta y, desde luego, como factor ambiental, el sol. Cabe decir que el peso que tiene cada una de estas características es diferente a la hora de producir un melanoma en cada una de las personas que lo producen, de manera que incluso si en ausencia de todos ellos también podemos tener un melanoma. Es decir, es verdad que hay gente que tiene más riesgo, pero el melanoma puede aparecer en cualquier persona. Como consecuencia de que el peso es diferente, al final el melanoma en su presentación clínica, en sus características, es heterogéneo, lo que hace que tengamos melanomas de muy diferentes tipos.
incluso algunos que a veces pasan desapercibidos, se olvidan, como puede ser aquellos que están localizados en la planta de los pies o, por ejemplo, también en las uñas. Pero como se puede observar en la imagen, los melanomas aparecen pues, en el contexto de daño con el sol, con muchos lunares, pero también en personas que no tienen prácticamente ninguno. Hay pistas para tratar de diagnosticarlo, es decir, lo primero que vamos a intentar hacer es diagnosticarlo, tener una sospecha de que hay alguna de las manchas, de las lesiones que tenemos en la piel y que pueden ser un melanoma. Además del ABCD, que lo he omitido de forma opuesta, ¿no? De forma a conciencia, pues tenemos otros que pueden ser un poco más útiles y más sencillos de recordar. Uno de ellos es el patito feo. Es detectar o identificar aquellos lunares, cuando tenemos muchos, que son claramente diferentes. Tenemos un perfil de lunares y aparece uno que empieza a moverse y que tiene unas características que lo difieren. O aparece uno de golpe que es una cosa rara, fea, en comparación a las características de nuestra piel. Eso es un elemento. Y luego tenemos otro, que no voy a entrar en detalle en él, pero lo que sí que voy a entrar es que hace mucha referencia a la importancia que tienen los cambios. Y esto es porque el ABCD nos cubre muchos de los tipos de melanoma, pero hay otros que no, que son precisamente los que crecen rápido, con lo cual debemos parar bastante importancia a lo que son los cambios, tanto de tamaño o la aparición de un lunar nuevo, como los cambios de forma o de color. Una vez tenemos esa sospecha o consultamos al médico, al dermatólogo o al médico de familia por este tipo de manchas, el dermatólogo a veces simplemente con un examen físico, con el ojo, pues ya tiene la sospecha clínica. Otras veces afinamos un poco nuestra sospecha mediante el uso de la dermatoscopia, mirando con estas lupas que nos dan una información adicional. Y otras veces el diagnóstico se realiza porque pues hay pacientes que tienen un perfil de riesgo elevado, que están monitorizados y seguidos con dermatoscopia digital, aparato que nos permite detectar y observar modificaciones en el tiempo de lesiones que en otras condiciones se nos podrían pasar por alto. Una vez tenemos este diagnóstico de sospecha, el diagnóstico de certeza, lo vamos a obtener mediante lo que es la extirpación o la biopsia, ¿vale? Esta biopsia generalmente se hace pues, con un bisturí y se hace eliminando todo lo que es la lesión sospechosa, generalmente cogiendo un pequeño margen de piel circundante. Esta pieza se procesará y se mirará en el microscopio para tratar de obtener primero el diagnóstico de certeza, es un diagnóstico histológico, y luego, en caso de confirmarse, evaluar las características que tiene. Este diagnóstico a veces, en general se hace con esta extirpación completa, a veces también en lugar de hacerlo una extirpación de esta en la que se dan puntos, a veces cuando vemos lesiones que son de carácter clínicamente de aspecto superficial, podemos a veces realizar rebanados o afeitados, como se denominan, biopsias a las cuales solo se elimina la parte superficial y que nos permite realizar un diagnóstico. Lógicamente esto no lo hacemos en lesiones que son profundas para evitar interferir en el diagnóstico y evaluación adecuados. También en ocasiones, cuando las lesiones son grandes, cuando son de sospecha grande, realizamos biopsias parciales, es decir, eliminamos solamente un pequeño fragmento de la lesión sospechosa para obtener un diagnóstico, porque puede ocurrir que si quitamos toda la lesión, luego es posible que no sea una lesión maligna y hayamos realizado una extirpación innecesaria de una lesión que no tiene ningún tipo de riesgo. Una vez extirpado y ya tenemos el diagnóstico de confirmación, lo siguiente que se realiza en el estudio histológico por los patólogos es establecer las características que nos permiten conocer cuál es el pronóstico, es decir, cuál es la posibilidad que la persona que padece esta lesión tiene de desarrollar pues, o en el futuro pues, metástasis o tener un desenlace pues, negativo. Para esto, el elemento más fundamental es conocer cuál es la profundidad, hasta qué punto dentro de las capas de la piel, hasta qué distancia se encuentra el melanoma. Esto se mide en milímetros y lo clasificamos de acuerdo pues, a las clasificaciones internacionales que nos permiten dividirlo según puntos de corte, pues, entre 1 y 2 milímetros, entre 2 y 4 milímetros o más de 4. Y esto se complementa con la presencia de ulceración. Además de esto, hay otras características que también tiene el tumor, que no voy a entrar en ellas ni en su significación, pero que sí que nos modulan, nos modifican en parte toda la capacidad de predicción que nos dan estas dos características principales y que nos pueden ayudar a la toma de decisiones, y esto hace que a veces
hagamos una cosa u otra cuando aparentemente pues, podamos pensar que no se iba a realizar tal actitud. Entonces, ¿para qué se hace todo esto? Pues porque el cáncer pues, tiene efectivamente capacidad de diseminarse, capacidad de trasladarse y producir lo que se denominan metástasis, es decir, aprovechar los conductos que se encuentran en los tejidos y que permiten que las células cancerígenas se trasladen a otros tejidos. Esto puede ocurrir por dos conductos, por dos canales que tenemos en todo el cuerpo y desde luego también lo tenemos en la piel, localizados pues, por debajo de la epidermis. Uno son los conductos linfáticos, mediante los cuales la célula cancerígena se extiende hacia los territorios locorregionales, hacia lo que es la piel circundante y el que hay entre el propio melanoma y los ganglios. Los tejidos linfáticos, los ganglios, son esas estructuras que son del sistema defensivo, que nos tratan de proteger, pero que pueden ser invadidos por las propias células, por las células cancerígenas. Y luego podemos tener por la sangre, donde desde luego a través de la sangre que recorre el cuerpo permanentemente durante muchas veces por minuto, pues puede trasladarse a cualquier órgano. Estos se diferencian entre lo que son estadios 3 y estadios 4. Es interesante de cara a tener una perspectiva que tenemos diferentes modelos, es decir, hay gente que con el mismo tipo de cáncer, por características que no se analizan en este caso, pueden no pasarle jamás nada, es decir, puede tener cualquiera de los tumores que antes he confirmado y no ocurrirle nunca jamás nada en toda su vida. Hay algunas personas que pueden desarrollar en algún momento de su historia metástasis vía sanguínea en cualquier tejido, otras que solo lo hacen vía linfática, es decir, pueden tener un ganglio tocado, un ganglio afecto, un ganglio invadido y jamás tener ninguna alteración más, y hay gente que tiene las dos posibles alteraciones, las dos posibles vías afectadas en el futuro. Cuando tenemos ya el diagnóstico, antes de realizar el tratamiento quirúrgico definitivo, lo que se hace es un estudio de extensión, es decir, tratamos de acuerdo con el estadio, pues hacemos un estudio más o menos exhaustivo de establecer primero si tenemos o no tenemos alguna célula o algún tejido que esté afectado por el propio melanoma. La finalidad real, porque es rarísimo encontrar metástasis a distancia en el momento del diagnóstico, en realidad la finalidad es tener una foto inicial, ¿vale? Y dentro de las pruebas que se realizan, la más frecuente, la más eficiente es la ecografía de los ganglios, que a veces se acompaña o no de una biopsia si el ganglio se ve algo alterado. Y todo esto lo realizamos lógicamente antes de la cirugía definitiva. La cirugía definitiva tiene dos partes. Una primera, a pesar de haber extirpado en general o haber realizado una exéresis que informa muchas veces el patólogo como que están los márgenes libres, haber extirpado todo, se coge un tejido circundante, una mayor cantidad de tejido de alrededor. Y esto es porque a veces podemos encontrarnos que el tumor se mete y se introduce dentro de lo que es la epidermis más allá de lo que clínicamente hemos sabido evaluar. Y además con la forma de procesar, que el patólogo evalúa el tumor, que no evalúa todas las posibles características del tumor, pues puede haberse dejado alguna zona. Entonces, como mecanismo de seguridad, dependiendo del tamaño que tiene ese tumor en profundidad, se quita entre 1 o 2 centímetros. Y luego también con la finalidad de cubrir posibles células o posibles nidos tumorales que están más allá del tumor inicial. Esto a veces, para algunos tipos de tumores, esta extirpación, esta nueva exéresis, esta ampliación de márgenes, en ocasiones se hace con tipos muy específicos que tienen una extensión subclínica mucho mayor de lo que tienen otras características, como puede ser el léntigo maligno, que es uno de los tipos de melanoma que aparece típicamente en la cara, pues se hace con un tipo de cirugía que no se aplica en todos los melanomas, pero que nos permite mapear y poder conseguir extirpar la menor cantidad posible de tejido, pero conociendo muy bien y evaluando muy bien todos los márgenes. Dentro de la cirugía definitiva, la segunda técnica que se realiza es la biopsia del ganglio centinela. Aunque se incluye dentro de lo que es la cirugía definitiva y conceptualmente pueda dar la sensación de que eso es un tratamiento, realmente esta biopsia es diagnóstica. Es una biopsia que nos permite conocer con mayor detalle, con una mayor finura, porque al fin y al cabo lo que se hace es analizar histológicamente si el melanoma ha pasado de lo que es la piel al tejido ganglionar. Ha aprovechado esos conductos linfáticos y ha invadido el ganglio linfático. Para ello se inyecta, en el mismo procedimiento en el que se hace la ampliación, se inyecta alrededor del tumor un contraste. Ese contraste
se mete por los conductos linfáticos y como si fuera pues, nada, un desagüe, se va buscando y nos identifica, pues dependiendo de dónde esté el melanoma, pues a veces un ganglio, 2 ganglios, 3 ganglios que están localizados en 1, 2, a veces 3 territorios, de manera que cuando uno sale de la cirugía, sale con 1, 2, 3 o 4 cicatrices adicionales que son consecuencia de haber identificado estos ganglios. Estos ganglios se quitan porque la manera que se tiene de analizar es quitándolos y haciéndole unos cortes muy finos para poder conocer si hay células de melanoma o no. Estas cirugías en realidad tienen pocos efectos secundarios, es decir, cualquier cirugía tiene la posibilidad de infectarse, tiene la posibilidad de producir molestias en las propias cicatrices, pero la verdad es que esto no es demasiado frecuente. En la biopsia del ganglio, como a veces ha tenido que buscar ese ganglio, pues puede aparecer seroma y, bueno, es raro, pero también puede aparecer, desde luego, infección. Pero todo esto no es demasiado frecuente y, desde luego, tiene tendencia a resolverse con bastante facilidad. Una pregunta que a veces la gente se hace, porque en cuanto a uno se le diagnostica un cáncer, desde luego, lo primero que quiere es que todo se haga inmediatamente. La verdad es que para realizar la cirugía definitiva, una vez hemos quitado el melanoma, que es sin lugar a dudas lo prioritario, la cirugía definitiva, es decir, esta ampliación de márgenes y esta biopsia del ganglio centinela no tiene un tiempo definido. Es decir, no hay realmente prisa desde el punto de vista médico porque está muy estudiado que no hay ninguna influencia, no influye para nada en el pronóstico que haya un cierto retraso. Todo esto está estudiado hasta 6 meses, desde luego por la salud mental del paciente, la idea es hacerlo lo antes posible, pero para la tranquilidad no pasa absolutamente nada con que desde el periodo que se diagnostica hasta que se hace esta cirugía transcurra demasiado tiempo. Y luego, pues bueno, ya hemos realizado todas estas cirugías y ya tenemos las pruebas radiológicas, podemos establecer el pronóstico, que son los que nos van a determinar si requiere o no recibir un tratamiento y qué tipo de pruebas y qué tipo de pautas vamos a seguir, vamos a realizar durante el seguimiento para tratar de diferenciar si pues vamos a seguir una o no, u otra de las vías de diseminación. Esto nos permitirá, pues bueno, establecer las posibilidades con a veces salvedades de que hay estadios que a veces no se corresponden o grados con lo que nosotros podríamos esperar. Bueno, en conclusión, lo que comento, pues el proceso diagnóstico y terapéutico del melanoma, como se puede ver, está todo muy protocolizado. El tratamiento quirúrgico es muy sencillo y suele producir pocos efectos secundarios. Y pues nada, con esto termino. Muchas gracias por la atención. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Ha estado muy interesante. Agradecemos también el lenguaje que has utilizado para hacernoslo más fácil de entender. Habían llegado preguntas sobre ganglio centinela. Yo creo que se han resuelto con tu intervención. De no ser así, las personas que nos están escuchando que nos lo transmitan de nuevo. Voy a pedir que apagues tu cámara y el micro, dándote de nuevo las gracias y te veo después en las preguntas que resolvamos. Aprovecho para comentar también que los profesionales no conocen vuestras historias clínicas, así que responderán a preguntas de manera genérica, ¿vale? Pero bueno, ahí están para responder. Pablo, ¿estás por ahí? ¿Puedes, por favor, encender tu cámara? ¿Ya te ha llegado el mensaje? Ahora. Sí, vamos a ver. Bueno, como os decía, Pablo, oncólogo médico, él desarrolla su trabajo en el Hospital Virgen de la Risaca de la ciudad de Murcia y nos va a explicar, y te dejo con ello, Pablo, cómo se trata el melanoma desde la oncología médica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a vosotros. Para mí es un placer poder estar con vosotros y intentar transmitiros qué es lo que estamos haciendo ahora desde los servicios de oncología médica en los pacientes con melanoma. Y es lo que voy a intentar hacer en esta tarde. Intentaré que sea con un lenguaje fácil y no excederme en tecnicismos. Deciros que no tengo especiales conflictos de intereses con respecto a esta charla y esta charla que podríamos empezar hablando de nuevos fármacos, de nuevas combinaciones, de neoadyuvancia, de nuevas dianas, en fin, pero yo creo que muchas veces nos tenemos que preguntar de dónde venimos, ¿no? O sea, esto hemos llegado aquí, pero ¿de dónde partimos? Y para saber de dónde partimos, pues tenemos que saber que sabemos que el melanoma existe ya en momias que están datadas con 2.400 años. Y que como digo, para llegar a
a este final, hay una historia larga, una historia negra, una historia difícil, pero también muy bonita. No me voy a entretener en ella porque excedería los propósitos y el tiempo de la charla, pero si alguien tiene especial interés, pues le puede recomendar alguna pequeña lectura. Pues sabiendo un poquito que venimos de un esfuerzo tremendo, el melanoma no ha tenido resultados hasta hace relativamente poco, hay que diferenciar, que ya el doctor Nagore ha comentado algo, dos grandes escenarios. Los pacientes en situación metastásica en las que la enfermedad ha diseminado a distancia, en la que no es posible quitarla totalmente con la cirugía, en la que la actitud del tratamiento es paliativa, es decir, el objetivo es estar lo mejor posible, y ahí intervienen los conceptos de calidad de vida y de toxicidad, el mayor tiempo posible. Y ahí interviene un concepto que los oncólogos manejamos a menudo, que puede sonar un poquito duro para quien no está en el medio, pero que llamamos supervivencia, teniendo en cuenta que paliativo no implica terminal. Y después está el otro contexto, el de pacientes en situación adyuvante. En estos pacientes la enfermedad se ha quitado totalmente con la cirugía, la actitud del tratamiento es curativa y el objetivo es disminuir el número de recaídas, disminuir la posibilidad de que un paciente tenga de volver a presentar la enfermedad y pasar incluso a situación metastásica. También importa, como no, la calidad de vida, la toxicidad y la supervivencia. Bien, dicho esto, como habéis empezado a ver desde hace ya 2400 años, sabemos que existía el melanoma, pero el melanoma, como os he dicho, hasta la década de los 80 no empezó a tener algunos resultados con lo que era la inmunoterapia o la bioinmunoterapia, que nos dejaba a algunos pacientes con una toxicidad importante, pero sorprendentemente con unas respuestas y con un control de la enfermedad muy prolongado. Eran entre un 5 y un 10% de los pacientes y no sabíamos, estos que estamos aquí, no sabíamos realmente qué pacientes iban a responder o no. Ya pasaron los 90, en el 92 y en el 95, tanto Tasuku Honjo como James Allison respectivamente describen un producto que hay en las superficies de los linfocitos T, una sustancia que denominamos PD1 y CTLA4 y que parece esto una tontería, pero gracias a ellos, a esto reciben posteriormente el premio Nobel. Nos vamos acercando al año 2000 y en 1996, de la misma manera que teníamos algún resultado en pacientes metastásicos, se publica por Kirkwood los resultados de su estudio con interferón alfa en dosis altas en pacientes con intención adyuvante, con intención curativa. Pero había una toxicidad, la eficacia no era precisamente la mejor y bueno, era lo que hemos estado usando hasta que empiezan a aparecer otros fármacos. Empiezan a aparecer gracias también al estudio genómico del melanoma y aparece el ipilimumab, que viene desarrollado por los estudios de Allison, y vemurafenib, que viene desarrollado por los estudios del comportamiento genético del melanoma. Vemurafenib, se publica este ensayo en el 2011 y muy rápidamente las células en condiciones normales tienen unas vías que controlan la proliferación celular. Esta es una de ellas, que se denomina MAP quinasas, esto es la membrana celular, esto está dentro del citoplasma y una serie de señales que van dando de una a otra hasta que se llega a un estímulo de proliferación. Esto es lo normal. Cuando esto se altera por alguna circunstancia, se produce un estímulo de proliferación incontrolado que genera un tumor. Bueno, pues sabemos que aproximadamente en la mitad de los melanomas este estímulo está aquí. Con lo cual, si nosotros somos capaces de bloquear aquí, somos capaces de detener el crecimiento del tumor. Y eso es lo que hace vemurafenib. Después veréis que usamos dos fármacos porque se bloquea no solamente en BRAF, sino se bloquea además en MEK para ser más eficaces. Bueno, pues se ensayó este fármaco y fijaos, esto es una curva de supervivencia libre de progresión, es decir, el tiempo que están los pacientes en respuesta con el fármaco y se hace un brazo con el tratamiento estándar, que era la carbacina, y otro con el tratamiento de investigación, que era vemurafenib. Y pasamos de 1,6 meses de pacientes con control de enfermedad, o sea, prácticamente nada, a 6,9 meses, casi 7 meses. Esto, que parece poco, para nosotros fue tremendo, porque estas curvas no se ven habitualmente en oncología y desde luego en melanoma no se veían. Y esto era que teníamos algo que podía ser o que era eficaz, que demostraba eficacia.
En el 2010 aparece ipilimumab, la parte de la inmunoterapia, y este es el ensayo que evidencia que hay un beneficio. Muy rápidamente os voy a decir que nuestro sistema inmune, teóricamente, lucha contra el tumor a través de los linfocitos T, entre otros, que reciben una información de unas células que la procesan, se activan y buscan esa información. Es como la cara del ladrón que te entrega el jefe de la policía, los policías, dice, búscame a este ladrón. Detectan la célula tumoral y la destruyen. Pero para que esta respuesta se module, hay mecanismos de inhibición, que son los que se promueven a través de CTLA4 y de PD1, que eran los que Tasuku Honjo y James Allison describieron. Bueno, pues si nosotros bloqueamos aquí o bloqueamos aquí, hacemos que este linfocito siga activado y pueda seguir luchando contra la célula tumoral. PDL1 también se podría actuar, pero actualmente en melanoma no lo estamos usando. Bueno, pues ipilimumab, que es un anti-CTLA4, lo que demuestra, esto es una curva de supervivencia, tenemos 100 pacientes vivos al principio y fijaros que cae muy rápido, pero que a los 2 años, aproximadamente el 20% de los pacientes están vivos y además se alcanza un plato, siguen vivos. Esto era algo que nosotros pasaba con la inmunoterapia del principio, pero no ese 20%, es decir, íbamos mejorando. ¿Y qué ocurre a partir de esto? Pues fijaos lo que ocurre, que empiezan a salir más fármacos que podemos manejar, bien en la parte, básicamente, de terapia dirigida, bien en la parte de inmunoterapia, para controlar el melanoma. Después ya vamos añadiendo combinaciones, va apareciendo la adyuvancia y llegamos hasta la fecha actual en la que podemos hablar de nuevos fármacos, nuevas combinaciones, tripletes, etcétera. ¿Y cuál es la situación actual? ¿Qué es lo que tenemos? Pues en lesiones metastásicas, en pacientes metastásicos podemos utilizar terapia dirigida o inmunoterapia. Estas son las 3 combinaciones posibles hoy en día con terapia dirigida, que como veis no solamente asocian el inhibidor de BRAF, que son estos 3, sino también el inhibidor de la otra sustancia que os he dicho, que es un inhibidor de MEK. Y esta es la inmunoterapia, ¿vale? Básicamente, nivolumab y pembrolizumab, que son anti-PD1. Ipilimumab no se usa de inicio en primera línea en estos pacientes porque es más tóxico y es menos eficaz. Así que, si os acordáis, no os voy a dar mucha lata con curvas de supervivencia, pero si os acordáis de esta curva, que nosotros estábamos muy contentos porque pasábamos de 1,6 meses a 6,9, a 7,9 meses, ¿qué es lo que nos ocurre ahora, 10 años después? Pues esta es una diapositiva, una imagen que se presentó en el Congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica el año pasado. Fijaros, este sería ipilimumab, que como veis no lo estamos usando ahora, a 48 meses, a 4 años, entre el 53 y el 37% de los pacientes están vivos. Y a 5 años, un tercio o la mitad de los pacientes están vivos. Es decir, el salto que ha habido en la mejora en el manejo, en el tratamiento de estos pacientes es brutal y lo ha habido en 10 años. O sea, es tremendo. Esto no, de verdad que no éramos capaces de pensar esto hace 10 años. Bueno, esto es en situación metastásica y en situación adyuvante. En situación adyuvante ahora mismo nosotros podemos utilizar terapia dirigida, que se podría utilizar, pero que a nivel en España hoy por hoy hay más problemas por temas de precios simplemente, que está el ensayo con VIAD, que usa dabrafenib y trametinib, y en adyuvancia estamos usando nivolumab y pembrolizumab. No usamos ipilimumab, aunque ha demostrado eficacia, tiene más toxicidad que los otros 2. Y muy rápidamente lo que estamos intentando es llegar desde donde está hoy por hoy indicada la adyuvancia, que es en afectación ganglionar, sobre todo cuando ese ganglio centinela que ha comentado el doctor Nagore es positivo, sobre todo cuando es mayor de 1 milímetro, y ya estamos intentando llegar incluso en pacientes con un ganglio centinela negativo. Muy rápidamente, el ensayo o el estudio que evidencia el beneficio de dabrafenib y trametinib, están los estudios de supervivencia a 3 años, esto es el estudio y esto es el control, hay una mejoría,
Esto es con pembrolizumab, también a 3 años también hay una mejoría, es decir, van mejor, recaen menos los pacientes que se tratan, y esto es con nivolumab, que también hay una mejoría. Incluso con la combinación de nivolumab e ipilimumab se ha ensayado y también con menos pacientes, pero también hay mejorías con las combinaciones frente a no hacer nada, frente al control con un placebo. ¿Y cuál es nuestro futuro? Pues mirad, el futuro es espectacular, es muy bonito y estamos en ello. Se han ensayado los tripletes, es decir, combinaciones de terapia dirigida con un anti-PD1 o un anti-PDL1, como puede ser atezolizumab, pero estos estudios, básicamente hay estos 3, no han dado los resultados esperados. El único que ha sido positivo es el primero, el Inspire 150, pero con una toxicidad que no lo hace el mejor candidato. Otras veces nos hemos preguntado, bueno, pues en vez de ponerlos todos juntos, pongo primero uno y después otro. ¿Y qué secuencia hago? Pues esto también se ha estudiado, esto se presentó también en el Congreso Europeo del año pasado y con resultados iniciales muy bonitos, muy positivos, muy esperanzadores, en los que hay algún tipo de secuenciación que puede ser muy interesante. Y después se ha comentado también, se ha explorado lo que nosotros llamamos la neoadjuvancia, es decir, administrar un tratamiento, sobre todo en aquellas lesiones que tienen mucho volumen y que no es fácil quitarlas enteras, y con el tratamiento reducir, facilitar una cirugía adecuada y intentar ser más eficaz. Y también hemos evidenciado que los pacientes que responden van muy, muy bien. Es decir, vamos mejorando, vamos abriendo puertas que están todavía, no han llegado a la práctica clínica, pero que de una manera o de otra van a llegar. Y de hecho el futuro en el que estamos trabajando es este que os hemos comentado, pasar de ganglios positivos a ganglios negativos, mejorar la adjuvancia, este es un ensayo con 2 fármacos en vez de con 1. Como conclusiones os quería decir que hemos pasado pues de esto, de lo que había en 1830, de dibujar en un papel, a estas supervivencias que tenemos tan espectaculares, tan espectaculares. Estamos hablando de pacientes metastásicos y estamos hablando de 5 años. Hay una toxicidad, que es de la que no he hablado, pero que está ahí y hay que tenerla en cuenta. Y deciros que esto no se lo puede hacer una persona sola, ni los oncólogos, ni nadie por sí mismo. Esta es una imagen que yo puse hace relativamente poco en una charla y ya contaba con elementos que no se suelen contar. Esto es lo habitual: radiólogos, dermatólogos, oncólogos médicos, después oncólogos radioterapeutas, los comités de tumores, incluye atención primaria. Aparece la teledermatología, que en esta época de pandemia pues ha ayudado, la investigación, la inmunología, pero fijaos que también meto farmaindustria, como es este caso, que está apoyando aquí, representantes políticos y las organizaciones no gubernamentales, como soy la vuestra, y la sociedad civil. La sociedad civil también tiene un papel en esta situación, en reclamar, exigir y pedir a los políticos y a sus representantes lo que sea mejor para la salud de todos, también en melanoma. Y nada más, desde la comarca del Campo de Cartagena, esto es un molino de 8 velas, no solo hay molinos en La Mancha, hay molinos en el Campo de Cartagena, pero son muy especiales porque son de 8 velas, pues daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias a ti, Pablo. Muy bonita la imagen del molino, pero sobre todo muy bonito el presente, el abanico de posibilidades con estas terapias que nos has comentado que existen y sobre todo bonito el prometedor futuro que nos viene por delante. Sin duda hay que apostar por la investigación. Gracias a los médicos y a los investigadores que se siguen haciendo preguntas para que nuestra vida sea mejor, más placentera y nuestra calidad de vida también. Así que muchas gracias. Te invito a poner ahora el off en la cámara y en el micro, o te esperaré en el momento de las preguntas que nos hagan nuestros asistentes de hoy. Muchas gracias por todo, Pablo. Y ahora os voy a presentar a David,
Esteban, David, si puedes ir conectando, ahí te veo, muy bien. Ya te irá llegando el mensajito para que puedas poner también tu presentación. Como os decía al principio, David Esteban, él es oncólogo radioterápico, trabaja en Genesis Care en Toledo, y él nos va a contar cómo se trata el melanoma, pero en este caso desde la oncología radioterápica. Pues muchísimas gracias, David. Te escuchamos atentamente. Gracias. Bueno, pues nada, quería daros las gracias por invitarme a estas jornadas. Para mí es un placer estar con todos vosotros. Y en mi caso voy a hablar de cáncer, cáncer de piel de tipo melanoma. Y antes de nada, quiero daros unas pinceladas de qué es la radioterapia, porque sí que es cierto que es una especialidad muy desconocida. Deciros que es una especialidad fundamentalmente médica y nos dedicamos al diagnóstico, cuidado y tratamiento de pacientes oncológicos. Y para ello, pues utilizamos las radiaciones ionizantes. Para tratar a nuestros pacientes utilizamos esas radiaciones no solo en enfermedades oncológicas, sino que también se pueden utilizar en enfermedades benignas. También me gustaría empezar con los inicios de la radioterapia en el cáncer de piel. Esta técnica de tratamiento, es decir, utilizar las radiaciones para tratar el cáncer de piel, ya la tenemos documentada en artículos que datan de 1900, donde, como veis en la imagen de la izquierda, pues hay unas señoras que se están poniendo unas placas de iridio directamente en la lesión, o como veis en la imagen del centro, pues con un tubo de rayos X se emite radiación hacia la lesión directamente. Y es curioso porque estas fechas coinciden justo cuando Marie Curie recibe el primer premio Nobel por su teoría de la reactividad. Y desde entonces pues se ha producido un gran avance en la oncología radioterápica por múltiples factores. Por un lado, por el estudio de la radiobiología, por otro lado, por las nuevas tecnologías que disponemos ahora y el uso de pues, otras partículas como son los electrones o los fotones o los protones. Y esto ha ayudado mucho a disminuir nuestros efectos adversos y también poder hacer una radioterapia más segura para el paciente. En cuanto a las distintas técnicas que tenemos para tratar el cáncer de piel en radioterapia, de la braquiterapia solo os voy a dar una pincelada al final de la presentación porque se utiliza únicamente cuando el melanoma está afectando al ojo. Y bueno, pues otra técnica que tenemos es el ortovoltaje, que es una máquina que aquí en España no se emplea mucho, pero sí que se emplea más en Estados Unidos y en Australia, que son los países con mayor incidencia de cáncer de piel. Y como veis en la imagen de la izquierda, pues bueno, es aplicar directamente sobre la piel del paciente y realizamos la irradiación. Es algo similar a la técnica que hemos visto de rayos X, de tubo de rayos X de 1900, pero con mejor tecnología. Y actualmente, para tratar el cáncer de piel de tipo melanoma, lo que utilizamos fundamentalmente son los electrones y los fotones que tenéis a la derecha y que se generan a través de una máquina que se llama acelerador lineal, que es esa máquina que veis en esa foto, y que en este caso, en relación a este tipo de máquinas de aceleradores lineales, sí que se ha producido pues, una verdadera revolución, sobre todo tecnológica. Tenemos aceleradores lineales que administran mejor la radioterapia, tenemos mesas inteligentes donde colocamos a nuestro paciente para tratar al paciente que corrigen no solo en los ejes de la X, la Y y la Z, sino que también corrigen rotación, que sería pues, como corregir en 6 dimensiones para que nos entendamos. Y tenemos una gran mejora en las técnicas de imagen para ver si hay errores cuando colocamos al paciente y poder corregir esos errores. En cuanto a innovaciones, ya específicamente en cáncer de piel, también tenemos innovaciones en el uso de bolus. El bolus es un material que se pone sobre la piel que deseamos irradiar y actúa como una segunda piel, de tal forma que nos facilita a los oncólogos radioterápicos y radiofísicos dar la dosis exactamente donde queremos. Y bueno, pues todos estos avances están muy bien, pero ¿cómo me tratan a mí
cuando tengo el diagnóstico de melanoma en relación a la radioterapia? Bueno, pues todo empieza cuando acudimos a primera consulta con el oncólogo radioterápico. En este momento ya tenemos el diagnóstico por parte del dermatólogo de que tenemos pues, un melanoma. Y habitualmente estos pacientes la decisión de tratamiento ya está consensuada en un comité. Pero bueno, en esa primera consulta el oncólogo radioterápico pues, va a hacer una historia clínica donde vamos a preguntar las alergias, enfermedades previas, vamos a hacer una exploración en relación a la inspección, qué es lo que vemos, y palpación, qué es lo que tocamos. Y vamos a estudiar por las pruebas complementarias que tenemos pues, de imagen, pues sea un TAC, una resonancia magnética, y también vamos a obtener mucha información de la anatomía patológica una vez que el dermatólogo ha intervenido, ha retirado la pieza y se ha analizado por anatomía patológica. Con todo esto ya se decide si el paciente tiene indicación o no de radioterapia, y si el paciente necesita radioterapia, pues lo que vamos a hacer es, primero, en esa consulta, explicar que tenemos que preparar el tratamiento de forma conjunta con un servicio de radiofísica. En este caso es como hacer un traje a medida de la zona que queremos tratar, porque la anatomía de cada uno es distinta. Y ese traje a medida tarda en prepararse. Por lo tanto, es raro que un paciente inicie la radioterapia el mismo día de la consulta, salvo en circunstancias pues, que el paciente tenga dolor o que tenga sangrado. También explicamos los efectos adversos. La enfermera va a explicar cómo tiene que cuidarse el paciente, qué cuidados tiene que hacer durante la radioterapia. Y habitualmente, una vez a la semana, vemos al paciente pues, por si tiene algún síntoma, alguna molestia o hay algo que controlar. Para preparar el tratamiento, primero tenemos que simular la posición en la que nos vamos a tratar, de tal forma que siempre podamos reproducir esa misma posición. Y esto es un punto crucial. Simplificando mucho y para que nos entendamos, la radioterapia es como pues, disparar a la diana con el acelerador lineal. Y cuanto mejor centrada esté nuestra diana y menos se mueva, mejor va a ser el disparo para matar a las células malas. En esta simulación, pues por ejemplo, como ves en la imagen de la izquierda, si me van a tratar con electrones, me van a poner un bolus, que es de densidad agua, la segunda piel que hablamos, y se hacen los cálculos de manera directa para tratar al paciente. Esto es debido a que los electrones depositan mucha energía en la superficie de radiación y profundizan poco. Por lo tanto, llega poca dosis a nuestros órganos sanos o nuestros órganos de riesgo, y no es necesario hacer cálculos. Sin embargo, si me van a tratar con fotones, como es en las imágenes de la derecha, me tienen que hacer un TAC, ¿de acuerdo? Un TAC de inmovilización y de simulación en el que vamos a poder preparar el tratamiento. Esto se debe porque los fotones no hay manera de frenarlos y hay que calcular la dosis que llega al tejido sano o nuestros órganos de riesgo que no queremos irradiar. Un ejemplo, por ejemplo, en la foto de la izquierda, aquí ya el oncólogo radioterápico ya está preparando el tratamiento. Esto no es un caso de un melanoma, es otra patología. Pues en este caso el médico quiere tratar todo el cuero cabelludo. Bueno, pues contornea en ese TAC toda la forma del cuero cabelludo. Y además contornea, como veis abajo, los órganos de riesgo, que son pues, el cerebro, los ojitos, los nervios y el cristalino. Y con todo esto se envía a un servicio de radiofísica, los radiofísicos preparan el tratamiento y a los oncólogos radioterápicos nos dan un histograma, que es la imagen que veis a la derecha, donde vemos qué dosis llega al tumor y qué dosis llegan a nuestros órganos de riesgo. Y con esto valoramos si el tratamiento es seguro para el paciente y lo podemos realizar. Y una vez que tenemos el tratamiento preparado, pues toca iniciar la radioterapia. ¿Cómo vamos a iniciar esa radioterapia? Bueno, pues la secretaria nos llama y nos dice, bueno, pues tal día a tal hora tiene que venir usted a radioterapia. Irán al servicio, le pasarán a la máquina de radioterapia, el acelerador lineal, la máquina que veis a la izquierda, y los técnicos encargados del tratamiento van a ponernos en la posición correcta. Y lo único que tenemos que hacer como pacientes es estar relajados, no movernos, quedarnos tumbaditos en el tablero.
Y cuando me estoy tratando es como hacerse una radiografía. Uno no nota nada cuando le están dando la radiación y en 10-15 minutos estamos tratando. Ese mismo día nos van a dar un horario fijo para todos los días venir a la misma hora. Y es que habitualmente los tratamientos de radioterapia pues, se dan de forma diaria, de lunes a viernes, salvo los fines de semana, y suelen ser unas 25 sesiones. Pero no siempre utilizamos estos esquemas de tratamiento. Y de hecho ya en cáncer de piel de tipo melanoma tenemos más estudios que nos recomiendan que demos menos sesiones, pero con más dosis por sesión. Es lo que se conoce como el hipofraccionamiento en oncología radioterápica. Y bueno, pues un pequeño descanso. Ya sé más o menos qué es la radioterapia, que se utiliza radiaciones ionizantes para tratar y cómo me van a tratar, que es simplemente tumbado con un sistema de inmovilización para que yo no me mueva y, bueno, pues ya sabemos qué es lo que me van a hacer y cómo voy a recibir la radioterapia. Pero, ¿cuándo me pueden dar la radioterapia o cuándo está indicada esta radioterapia? Bueno, decir, y ya se ha comentado antes muy bien por el doctor Cerezuelo, como lo ha explicado, me ha gustado muchísimo. El panorama en los últimos años ha cambiado muchísimo gracias a la inmunoterapia y las terapias dirigidas. Y es que esta medicación ha mejorado muchísimo la supervivencia de los pacientes, incluso cuando la enfermedad está avanzada, cuando el paciente ya tiene metástasis. Y como hemos visto antes con el doctor Cerezuelo, esta inmunoterapia y terapias dirigidas han desplazado a la radioterapia y, bueno, pues no se utiliza con tanta frecuencia como se empleaba antes. No obstante, pues sigue habiendo pacientes que no pueden recibir inmunoterapia, pues, por ejemplo, pacientes con determinadas enfermedades de inmunodepresión y necesitan los viejos paradigmas de la radioterapia para tratarse. En cuanto a tratamiento radical, como también ha dicho el doctor Nagore, el tratamiento primario de elección para el melanoma siempre es la cirugía y en raras ocasiones va a estar indicada la radioterapia como tratamiento radical. Sí que existe alguna excepción y es que en melanomas de tipo léntigo maligno, en estadios muy iniciales, si está afectando alguna zona de la cara, se puede recomendar hacer radioterapia con la intención de evitarnos una cirugía que pueda causar un defecto pues, cosmético o estético importante. Aunque esto no es muy frecuente gracias a la cirugía de MOS que hacen los dermatólogos. En cuanto a las indicaciones de radioterapia adyuvante, una vez que me han operado, pues están muy discutidas porque están basadas en estudios de poca calidad. Sí que en ocasiones se recomienda la radioterapia, sobre todo antiguamente, antes de la inmunoterapia, cuando existía enfermedad ganglionar, sobre todo cuando existía una alta carga de enfermedad o cuando no se puede operar esos ganglios. Y otra indicación que puede tenerse en cuenta, pero que es muy rara también que se emplee, porque está basado en estudios que no son randomizados y de hecho estamos pendientes de estudios de buena calidad para ver si verdaderamente merece la pena dar la radioterapia en estos casos. Una vez que se ha operado el melanoma de tipo neurotrópico, si no tenemos margen suficiente, se puede recomendar la radioterapia, sobre todo si la enfermedad está en la zona de cabeza y cuello. Y también existen avances cuando la enfermedad está propagada al cerebro. Clásicamente se daba una radioterapia que iba dirigida a todo el cerebro, pero eso no evita que la enfermedad siga diseminándose y solo sirve para controlar síntomas, es decir, no cura. ¿Vale? Pero ahora, gracias pues, a los avances en radioterapia, hay una técnica que se conoce como radiocirugía cerebral estereotáxica, que permite tratar esas lesiones con intención curativa. Si bien es cierto que los mejores resultados cuando tenemos esta enfermedad a nivel cerebral es quitar la lesión cerebral con cirugía, si es posible, y hacer una radiocirugía en el lecho donde hemos operado. Y bueno, pues no podemos olvidarnos tampoco de la radioterapia con la intención de controlar los síntomas, ¿de acuerdo? Cuando un paciente tiene una lesión metastásica que le produce dolor o que le produce sangrado. En ese caso también
pueden llegar a darme radioterapia. Y algo que es muy esperanzador, pero que aún no conocemos cómo es el proceso realmente y se está investigando y solo hay documentados muy poquitos casos en la literatura. Yo en mi vida he visto ninguno, ni conozco a ningún compañero oncólogo que haya visto este efecto ascopal. Hay ciertos pacientes, ya digo, muy aislados, en los que, estando en tratamiento con inmunoterapia y teniendo un diagnóstico de enfermedad metastásica, al dar una radioterapia en una de las metástasis porque duele o sangra, de repente se produce una activación del sistema inmune y el sistema inmune ataca a todas las células tumorales que tenemos en el cuerpo. Es decir, se produce una respuesta a nivel sistémico y pues se produce la respuesta de todas las metástasis del cuerpo, a pesar de que hemos tratado con radioterapia solamente una. Pero ya os digo, es algo que todavía está en investigación. Y bueno, pues ya para ir acabando, recordar el uso de la braquiterapia que os dije antes. La braquiterapia es el uso de la radiación que procede fuera del acelerador lineal. Y cuando afecta el melanoma al ojo, se emplea con frecuencia porque permite evitar tener que extirpar todo el ojo. Y se basa simplemente en que pues, hacemos una lentilla con semillas de iridio radiactivo y luego el oftalmólogo, con una pequeña cirugía, pone esa lentilla que es radiactiva en la zona de donde está el melanoma y conseguimos eliminar la enfermedad. Y bueno, pues ya para acabar, no quiero quitar importancia al seguimiento, forma parte de nuestro tratamiento. Tenemos que ir a las revisiones con todos los especialistas y también hay que acordarse no solo del seguimiento, sino de seguir teniendo prevención, pues lo que nos dicen siempre de evitar el sol en determinadas horas, echarse crema, etcétera, etcétera. Y bueno, quiero daros las gracias a todos por vuestra atención, espero que os haya sido útil. Y aquí os dejo una foto de Marie Curie, que es la madre fundadora de mi especialidad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, David. Terminar con Marie Curie, la verdad es que también nos lleva a esta historia que comentaba también Pablo, ¿no? Que venimos de años y años. Pablo, Eduardo, si estáis por ahí podéis conectaros y ahora aprovechamos para resolver las dudas que nos han ido llegando de los asistentes. Bueno, a los tres, muchísimas gracias. Gracias por, bueno, cumplir el horario, el tiempo que os habíamos ofrecido. La verdad es que es de agradecer, para ahora también tener un momentito un poco más distendido para resolver todas las dudas. Va por delante muchos mensajes que nos están llegando de agradecimiento. Personas que nos dicen que les está viniendo muy bien la información. Hay personas que dicen que se han quedado tranquilizados sabiendo que esa operación definitiva no tiene que ser rápida, porque nos comentan que lleva 3 meses esperando a que le operen. Así que con esto está claro que la información también nos da tranquilidad y nos da seguridad para mañana, la semana que viene, cuando nos toque ir a nuestras revisiones que comentabas de seguimiento tan importantes, pues tener también más seguridad a la hora de preguntar. Y con esta seguridad os voy a hacer algunas preguntas que nos han ido llegando. La primera, que yo creo que iría dirigida para Eduardo, es, nos preguntan qué es un melanoma primario oculto. Bueno, realmente melanoma primario oculto es un nombre que da un poco lugar a confusión, dicho de esa manera. Realmente lo que quiere decir es que hay veces que se diagnostica el melanoma a partir de una metástasis. Entonces se detecta una metástasis en un ganglio y realmente el término quizá más adecuado para decir esto, para que no dé lugar a confusión, es melanoma de primario desconocido, porque normalmente cuando se detecta una metástasis y realmente no tenemos un diagnóstico, desde luego lo primero que se hace es ver si realmente hay un melanoma oculto, es decir, un melanoma que no se ha detectado antes. Se mira la piel, se miran otras zonas donde puede aparecer el melanoma, como puede ser el ojo, como ha también mencionado antes David, que también puede aparecer el melanoma en el ojo, o las mucosas, explora un poco todos los sitios posibles.
pero lo más frecuente es que no se encuentre nada y que realmente se asuma que el melanoma ha estado presente en algún momento y por ese fenómeno inmunológico que a veces el propio cuerpo desarrolla, se ha destruido y ya no existe. Y entonces, pues bueno, realmente es eso, es un melanoma pues que no sabemos dónde está ni dónde estaba y que, bueno, afrontamos el problema realmente sin hacer mucho cambio en cuanto a la actitud. Quiero decir que da igual que el melanoma en un momento dado se detecte ahí, es lo mismo llegar a una metástasis ganglionar de inicio que haber tenido un melanoma en un momento dado y desarrollar una metástasis ganglionar en un momento dado del tiempo. La actitud y todo es la misma y por lo tanto tampoco debe ser un motivo de preocupación que el melanoma no se haya detectado en su momento. Pues muchas gracias por la aclaración. Traslado otra pregunta a Pablo. Pablo dice, a mi hermano le han diagnosticado un melanoma. Le he preguntado, pero no sabe si tiene alguna alteración genética. ¿Cómo puedo saberlo? ¿Se hace esta prueba en todos los hospitales? No, ni se hace en todos, ni además se debe hacer siempre. El estudio de los casos que puedan tener un componente hereditario se hace a partir de una historia al paciente. Entonces, si el paciente cumple criterios como es que tenga al menos 3 melanomas o que tenga más de un familiar con un melanoma, sí que se le manda o se le hace en propio hospital o se le manda al hospital de referencia donde hacen pruebas a ver si de las alteraciones que conocemos hay alguna que se detecte y que podamos decir que esa persona tiene una alteración que favorece el desarrollo de melanomas. Si no es así, no se hace porque la mayoría de los melanomas son esporádicos, no tienen una base hereditaria. Y no tiene sentido estar haciéndolo para no detectarlo en el 90 y tantos % de los casos, ¿no? También hay que tener en cuenta que el hecho de que te digan que no se ha detectado ninguna alteración, lo que quiere decir que no se ha detectado ninguna alteración de las conocidas, ¿eh? Porque esto va cambiando y seguramente dentro de unos años pues tendremos un panel más amplio o distinto o en el que diversas alteraciones sumadas entre sí pues tienen un peso que por sí solas no lo tienen. Entonces, no se hace de entrada, no se tiene por qué hacer, salvo que haya en la historia clínica datos que nos hagan pensar que estamos ante un paciente que tiene una enfermedad con un componente hereditario. Nos queda también claro, qué importante esto, todo lo que comentabais de poner esos apellidos, ¿no? al tipo de tumor que cada vez nos da más pistas de cómo poder abordarlo. Nos hacen una pregunta que nos anticipan que quizá es absurda. Yo desde aquí digo que no hay preguntas absurdas, hay que preguntar todo lo que uno dude. Y nos preguntan que si me han dado radiación y me da el sol, que si es más perjudicial, David. A ver, es una piel que ya está irradiada y por lo tanto se recomienda que se evite la exposición solar. Pero bueno, en esto el tema de la exposición solar es que aquí en España tenemos una forma, el concepto de llegar a la playa y tumbarme y hacer vuelta y vuelta constantemente no es bueno. Pero un paciente que se haya irradiado, ya sea por un melanoma, un cáncer de mama, cualquier otra patología, puede irse a la playa, le puede dar el sol, pero tiene que tomar prevenciones, pues echarse crema, como se recomienda habitualmente antes de salir de casa, un ratito antes, 10 minutos, volver a poner crema. Si vamos a pasear, pues ponernos algo que nos tape y que evite la radiación directa, sombrerito, efectivamente. Es una piel que hay que tener más cuidado, pero uno puede hacer su vida normal. Simplemente hay que ser consciente que esa piel está irradiada y que tiene que tener una prevención mayor a la exposición solar. Pero puede hacer vida normal. Uno se puede bañar en la playa perfectamente, vamos. Pero qué importante esto que hablas de la prevención. Desde aquí animo a que, bueno, pues a todos el entorno que tenemos hagamos conciencia, ¿no? de lo importante que es la prevención, porque como siempre decís los dermatólogos, Eduardo, la piel tiene mucha memoria. Y te traslado otra pregunta que nos hacen, ya que te he mencionado, te hago la pregunta. Dicen, en mis revisiones el dermatólogo no me revisa el cuero cabelludo. ¿Debería revisármelo?
Pues es una buena pregunta, pero la verdad es que es muy complicado. Es justo de todas las partes del cuerpo la más complicada. Esa y desde luego también las partes íntimas, donde a veces es complejo coger y decir a la gente pues que se desnude completamente, la verdad. Pero probablemente es una de las partes donde requieres más la ayuda o es más recomendable uno hacerlo en casa. Es decir, porque salvo que tengas el pelo muy corto, es tremendamente laborioso. O sea, realmente la exploración cutánea debería incluir todo, pero eso incluye que la persona pues, esté predispuesta a ello y tener el tiempo para hacerlo. Entonces, sí, el melanoma puede salir en la cabeza y por lo tanto es una parte más del cuerpo. Yo, la verdad, como es difícil, ¿vale? Porque no es fácil y la valoración es complicada, sí que recomiendo mucho pues, que la gente en casa se lo mire con la ayuda de un secador, por ejemplo, o también que aproveche las visitas a la peluquería, ¿por qué no? Para que cuando te peguen un vistazo o cuando te corten el pelo, pues te puedan a lo mejor indicar, oye, pues aquí tienes una mancha, aquí tienes otra, y sea una parte más del cuerpo donde conozcamos qué manchas tenemos y qué manchas nuevas aparecen, ¿no? Pues también interesante. Y ahora que me veo con el pelo largo, pues digo, ay, pero bueno. Pablo, te lanzo una pregunta. Dicen, has hablado de los ensayos clínicos, pero ¿cómo acceder a un ensayo clínico? Bueno, no es fácil, hay que poder y querer. Vamos a ver, los ensayos clínicos no están en todos los hospitales, ni todos los hospitales tienen todos los ensayos clínicos, con lo cual se accede porque el médico, el especialista que te está tratando en ese momento, tiene un ensayo y en el que considera que el paciente que está viendo en ese momento puede entrar en ese ensayo. Y entonces lo ofrece. Dice, mira, tienes un melanoma, estás en situación adyuvante y tenemos un ensayo en adyuvancia. ¿Quieres entrar? Se ve un poco por encima si el paciente cumple o no criterios y si el paciente quiere entrar, entonces ya se hace un estudio más exhaustivo para ver si realmente los cumple y entra. Por eso digo que hay que querer y poder. Hay gente que no quiere y gente que queriendo pues no puede porque no cumple criterios. En melanoma hemos estado huérfanos de ensayos a nivel nacional hasta hace relativamente poco. También hay que decir que tampoco es que hubiera mucho. Ten en cuenta que realmente nuevos fármacos aparecen para el manejo a partir del 2011. 2010 apareció ipilimumab, pero hasta 2011 no pudimos utilizarlo junto con bemurafenib. Pero, bueno, a partir de esa fecha empieza a haber más ensayos, es más frecuente y normalmente cuando tenemos un paciente que creemos que se puede beneficiar de un ensayo, en concreto en melanoma, pues se lo ofrecemos al paciente. Si ese hospital no tiene ensayos en concreto o no tiene un ensayo en concreto, pues el paciente sí que puede preguntar si habría alguna posibilidad o si se considera estar en un ensayo. También hay que tener en cuenta que a lo mejor mandar un paciente 700 kilómetros de su zona habitual donde vive, pues a lo mejor en lo que es el tratamiento técnico es genial, pero en lo que es el manejo de la enfermedad no es lo más adecuado. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que los ensayos hay que tenerlos como una opción que nos pueden abrir una puerta o dar una oportunidad, pero no como la opción a la que hay que aferrarse de manera con toda la fe del mundo, suponiendo que no hay ninguna otra alternativa. Pues muchas gracias. Aprovecho para preguntar, para decir que nos están llegando preguntas sobre efectos secundarios. Deciros que el próximo martes hablaremos de los efectos secundarios, así que trasladaré vuestras preguntas a los ponentes de ese día. Nos dicen que hay una pregunta en directo. Voy a dar paso a mi compañero Víctor, que es el que maneja estas cuestiones, para que nos puedas poner en contacto con Jesús, creo que se llama, la persona que quiere hablar. Eso es, buenas tardes de nuevo. Jesús ha levantado la mano, yo le voy a activar el sonido ahora mismo por si puede. Ya estás activado, Jesús. Si quieres hacer la pregunta. Hola, ¿qué hay? ¿Qué tal? Hola, buenas tardes, Buenas. Jesús. Sí, te escuchamos perfectamente. Gracias por intervenir. Sí, mira, la cuestión es, a mí me diagnosticaron un melanoma con metástasis en la dermis.
Entonces, es la primera pregunta que habéis contestado vosotros, que es sobre el primario oculto. Entonces, la situación es que una vez que me diagnosticaron esta melanoma con metástasis, me hicieron el PET y en este caso no hubo ningún órgano afectado y yo entiendo que es algo favorable, me parece a mí. Y a partir de ahí me hicieron, bueno, estoy con el tratamiento de inmunoterapia. Entonces era pues a ver cómo me podíais contestar a esta duda que tengo. Pues no sé quién, Eduardo, Pablo, David, ¿quién queréis? ¿Cuál es la duda? Eso, exactamente, no sé cuál es la duda. Sí, ¿por qué no salen los órganos, si tengo alguna célula cancerígena al haber tenido yo metástasis? Claro, la pregunta al final es por qué eres en esa prueba que le hicieron en el PET no aparece ahí la posibilidad de que tenga un melanoma. Sí. A ver, si he entendido bien la pregunta, usted tiene un melanoma, ya está diagnosticado un melanoma oculto y le hicieron un PET con intención de localizar ese posible melanoma. ¿Puede ser? Sí, salió en la dermis. Vale, perfecto. A ver, el PET es una prueba que, aunque permite localizar la enfermedad en ciertas localizaciones, se basa en que nosotros damos azúcar radiactiva para que la enfermedad coma ese azúcar y pues emita una luz, por decirlo de alguna forma, que detectamos con la cámara. El problema es que no siempre come suficiente azúcar como para que emita una luz lo suficientemente intensa para que se vea. Y en muchas ocasiones simplemente es que no hay nada que se pueda detectar. Pero no siempre, es decir, el PET-TAC, la sensibilidad para localizar una lesión no siempre es del 100%, es decir, no siempre se ve y luego también está la posibilidad, que es lo más habitual, que es que no haya enfermedad en otro nivel. Claro, yo creo que es un poco también lo que comentaba Eduardo, que decía que muchas veces al hablar de este tipo de melanoma desconocido, era que muchas veces a lo mejor ya con el tratamiento ha desaparecido y entonces no aparece allí, ¿no, Eduardo? Sí, bueno, lo que le ha pasado a él, yo creo que es un ejemplo de lo que hemos hablado antes, posiblemente de melanoma de primario desconocido. Aunque es verdad que existe la posibilidad de que si es una única lesión la que ha tenido, existe el melanoma dérmico, es decir, que no está en contacto con la epidermis, es muy poco frecuente, es muy raro, no es una variedad habitual, pero bueno, lo que él puede decir es que es afortunado porque se le ha hecho una prueba de extensión y no se ha visto más enfermedad, por lo menos hasta donde la técnica nos permite detectar. Desde luego, lo que se trata de una circunstancia como la suya es como le han hecho obviamente, que es quitárselo y darle un tratamiento adyuvante sobre la premisa de que puede haber alguna célula por ahí que no se ha detectado con el PET-TAC o con el PET y bueno, pues para tratar de reducir la posibilidad de que esa vuelva a salir. Vamos, eso seguro que Pablo puede confirmarlo también, porque esa es un poco la actitud, creo que lo que ha ocurrido con este caballero, ¿no? Sí, yo muy rápidamente. Simplemente hay que tener en cuenta que no hay ninguna prueba que sea 100% sensible, 100% específica. Esto quiere decir que, perdonad la expresión, que no es palabra de Dios. Es decir, si a mí me dicen que el PET no ve nada, lo que quiere decir es que el PET en ese momento no ve enfermedad. A veces no la ve pues porque la enfermedad no existe o no la ve porque es tan pequeña, es a nivel celular, y no somos capaces de detectarla. Por eso, precisamente, hacemos adyuvancias. La adyuvancia la hacemos, y lo he comentado antes, cuando nosotros no vemos enfermedad, pero sabemos que hay un porcentaje de pacientes que van a recaer. Lo sabemos por estadística, no es que sepamos porque tengamos ninguna bola de cristal. Y lo que sabemos es que aplicando un tratamiento disminuimos el porcentaje de pacientes que van a recaer.
para asegurarnos de que estamos haciendo un tratamiento con intención adyuvante, pues el PET es quizá ahora mismo la prueba ideal, teniendo en cuenta, por ejemplo, el sistema nervioso central, pues no es el cerebro, no es la mejor, pero bueno, es la prueba ideal para asegurarnos de que ese paciente no tiene más enfermedad que la que se ha quitado. Pero nunca vamos a ver, por lo menos con lo que tenemos ahora a nivel de práctica clínica, vamos a ver enfermedad celular. Vamos a ver cuando esas células se acumulan y forman un tumor, que al final y al cabo tumor lo que quiere decir es bulto, forman un bultito lo suficientemente grande como para que una técnica que es muy sensible y muy específica la detecte. Pero por debajo de esa sensibilidad y esa especificidad podría haber lesión. Por favor, no. Bueno, pues muchísimas gracias por responder a Jesús. Jesús, gracias por intervenir. Seguiremos en contacto. Ya vamos a ir finalizando, pero quería simplemente decir, nos preguntan si hay que ponerse crema en invierno. Sí, hay que ponerse también crema solar en invierno. También decir que nos comentan el caso de una amiga que le descubrieron en el cuero cabelludo el melanoma y fue gracias a que la peluquera le vio que tenía una mancha y le recomendó que fuera al dermatólogo. Por esto quiero decir que muchas veces nuestros ojos pueden ayudar a detectar la enfermedad en los demás. Miremos las espaldas de nuestros familiares, observemos, porque muchas veces en eso también podemos tener una lupa a través de nuestros ojos, algo preventiva. Vamos a terminar, pero antes de despediros, Eduardo, David, Pablo, quería bueno, pues que nos hicierais un titular, una reflexión última, un consejo que nos queráis dar antes de concluir esta tarde. Si quieres empezar, David. Nada, yo sinceramente el mensaje sería el tema de la prevención. Es fundamental y la autoexploración y también la teoría del patito feo me ha encantado. Y nada, no tener miedo a la radiación. Por otro lado, la radioterapia cada vez es más segura y si el tratamiento no es seguro para nuestro paciente, no se va a realizar. En ese sentido, siempre tratamos de hacer lo mejor para el paciente y sobre todo no hacerle daño. Gracias, David. Pues Pablo. Pues yo voy a hacer un comentario casi anecdótico y una pequeña conclusión. El comentario casi anecdótico es lo que has dicho tú, Teresa, sobre el tema de los familiares y hay algún que otro estudio que evidencia que hay mejor supervivencia en los pacientes varones con melanoma casados que en los solteros, con los que tienen pareja, con los que no tienen, porque efectivamente está tu pareja diciéndote que esa piel ha cambiado cuando te quitas la camiseta después del invierno y te ve el lunar, dice, ese lunar no lo tenías así el año pasado. Bueno, pues eso es lo anecdótico, pero que es cierto. Y después, como un poquito a modo de conclusión, pues deciros que, hombre, nos quedan muchas situaciones que controlar, nos queda mucho que hacer, pero que realmente, pues, los que llevamos ya unos años manejando esta enfermedad, nos hemos pasado de una enfermedad pues que no teníamos prácticamente nada que ofrecer, ahora mismo una enfermedad en la que sigue habiendo casos dramáticos y situaciones en las que no podemos ya hacer nada o que llegamos a esa situación, pero que tenemos un recorrido en que podemos ayudar mucho a los pacientes y los pacientes pues se van a ver beneficiados de un manejo de su enfermedad, pero un manejo, como he dicho antes, multidisciplinar, en el que tienen que estar implicados desde el paciente hasta pues dermatólogos, oncólogos, radioterapeutas y médicos y otras especialidades que son los que el objetivo es que vayamos mejorando resultados y yo creo que es evidente y lo hemos visto que se van mejorando. Pues muchas gracias, Pablo y Eduardo. ¿Una conclusión? Muy bien, pues yo la primera, la verdad, me gustaría remarcar el hecho de que el melanoma no es exclusivo de la gente que tiene factores de riesgo, lo puede desarrollar cualquier persona, eso es un elemento crucial. Muchas veces la gente tiene una falsa sensación de seguridad al pensar que uno es moreno, que no se quema, etcétera, etcétera, y el melanoma puede aparecer en cualquier parte de nuestro cuerpo. El melanoma, como tenemos melanocitos en cualquier parte, aparece
pues como habéis mencionado, el cuero cabelludo, pero también la planta de los pies, en la zona genital, en cualquier parte. Y desde luego, para tratar de prevenirlo, lo ideal, lo crucial, la autoexploración. Esa es la piedra angular. La piedra angular de evitar, con la que en teoría deberíamos conseguir reducir la mortalidad del melanoma, es la autoexploración. Una práctica que deberíamos realizar una vez al mes, gastando probablemente 30 segundos, un minuto, en pegarnos un vistazo a toda la superficie corporal con el objetivo de detectar posibles lesiones nuevas, diferentes a las que tenemos. Y con eso yo creo que pues, conseguiríamos francamente reducir la dichosa mortalidad asociada al melanoma. Pues nos quedamos con eso, mirarnos más en el espejo para explorarnos, mirar también a nuestro entorno, no tener miedo a los tratamientos. Nos quedamos con esta esperanza de todo el abanico que nos habéis contado de terapias que están aquí para ayudarnos. Y bueno, pues daros las gracias de nuevo, David, Eduardo, Pablo, gracias por habernos facilitado tanta información. Gracias por el tiempo que nos habéis regalado de una manera totalmente generosa y altruista. Esto lo queremos señalar y subrayar. Y es una suerte contar con personas como vosotros por vuestra implicación profesional, pero sin duda también personal. Muchas gracias. A vosotros. Y ahora A vosotras. ya vamos a concluir. Por supuesto, gracias a todos los que nos estáis escuchando. Sin vosotros, pues bueno, no tendría razón de ser este webinario. Ojalá la información haya sido útil para todos vosotros. Gracias de nuevo a las organizaciones que han querido colaborar con nosotros. Gracias por darnos esa mano a la Academia Española de Dermatología y Venerología, al Grupo Español Multidisciplinar de Melanoma, a la Sociedad Española de Oncología Radioterápica y a Melanoma España. Gracias también a las empresas que lo han hecho posible, Bristol, MSD, Novartis y Pierre Fabre. Y como decía, gracias a todos vosotros y os emplazamos a los próximos webinarios. El martes 28 de septiembre, melanoma y calidad de vida. Hablaremos de cómo manejar esos efectos secundarios por los que nos preguntabais. Y hablaremos también el 5 de octubre del melanoma y emociones a flor de piel, y nunca mejor dicho. Aprenderemos un poco a conocernos mejor, ver qué es lo que sentimos y también cómo manejarlo. Así que si estáis interesados, ir a la página web e inscribiros. Os enviamos a todos un fuerte abrazo. Esperamos que toda esta época que estamos pasando de pandemia la estéis pasando lo mejor posible y esperamos que sea un muy hasta pronto. Cuidaros mucho y sobre todo mucha salud para todos vosotros. Nos vemos pronto. Chao.